Ley vicaria es un tema importantísimo para nosotros y desafortunadamente es uno de los temas que menos estamos entendiendo o al menos admitiendo o conociendo. Seguramente lo has escuchado en redes sociales, en noticias o lo que sea, y quizás tengas dudas de qué es o cómo funciona o por qué en teoría afecta más a las mujeres. Uno de los retos principales que tenemos como masculinistas es que no sabemos todos estos temas. ¿Sabías tú que los estudios indican que casi una tercera parte, 30% de las mujeres están enterados de esta desigualdad hacia los hombres, pero ni siquiera llega al 45% de los hombres están enterados de los problemas de género con los que están viviendo hoy en día? Y es más, si le preguntas a la gran mayoría de las personas, no te saben decir muy bien qué es esto de las leyes vicarias. Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Antes de empezar, les di las estadísticas de la problemática del masculinismo. ¿Pero qué es el masculinismo? Bueno, es lo mismo que el feminismo. El feminismo, recuerden que buscan igualdad, no equidad, igualdad. Como individuos, ¿es lo mismo un hombre que una mujer? No, es igualdad en derechos y obligaciones, es decir, ante la ley y la sociedad, económicas, sociales, eso es todo. El masculinismo es lo mismo, somos hombres que estamos pidiendo tener igualdad, eso es todo. Si te das cuenta, una feminista y un masculinista son lo mismo, porque igualdad pues, debería verse como igualdad. Da igual si eres un hombre o una mujer, deberíamos ver igualdad. Ahora bien, ¿qué es la ley o las leyes vicarias? Las leyes vicarias, en teoría, hablan de utilizar a un tercero para lastimar a la otra persona. ¿Cuál es el ejemplo más claro que en el tema del feminismo se está hablando de leyes vicarias? Es los hijos. Utilizar a los hijos para lastimar a la otra persona o generarle cierta afectación a la contraparte. ¿Por qué creen que para el feminismo es tan importante esta ley y la defienden a capa y espada? Porque claro, el que controla a los hijos, o por lo menos la custodia, controla el dinero, controla qué sí se va a hacer, qué no se va a hacer y cómo lo vamos a educar, cómo vamos a educar a los niños. Entonces, por supuesto que es un aspecto muy importante. Las leyes vicarias, en teoría, lo que buscan, lo estoy simplificando mucho, obviamente, pero lo que buscan es, en teoría, el cuidado de los niños. Eso es teórico, porque hoy en día lo que estamos viendo en el mundo occidental es que en realidad estamos protegiendo a la mujer, no a los hijos. En ningún momento estamos pensando en el bienestar de los hijos, estamos pensando en el bienestar de la mujer. Ahora bien, ¿por qué es un tema grave? Si viviéramos en feminismo, en teoría lo que deberíamos ver es la mitad de las mujeres tienen la custodia de los hijos y la mitad de los hombres. Pero eso no pasa. A nivel mundial, arriba del 90%, y en Latinoamérica es bastante más alto el número, la custodia infantil las tienen las mujeres. Qué coincidencia. Entonces, las leyes vicarias lo que buscan es que ninguna de las dos partes, teóricamente, pueda utilizar a los niños como una herramienta para sobornar, exigir o, más que nada, lastimar a la contraparte. Les doy un segundo para que ustedes piensen qué creen que pase más. Por favor, regálame tu like, suscríbete para ver nuevos episodios y ya te hice la pregunta, déjame tus comentarios. Ahora bien, ¿cuál es el problema de las leyes vicarias? Hay la legal y la social. La legal porque hay muchos países, incluyendo el mío, en el cual solo puede aplicar cuando la víctima es mujer. Es decir, es un hombre que está utilizando a los niños para afectar a la madre. Nunca al revés. O sea, legalmente si un hombre va y se queja de eso, no, legalmente no te puedo ayudar. Y el otro es socialmente porque si la ley dice que es parejo para los dos, la realidad, lo que sucede en la realidad es que siempre se le da preferencia a la mujer. La mujer siempre se le considera como la víctima, más los hombres. Recuerden que tanto el sistema judicial, el sistema jurídico, ya está muy manoseado y tenemos la preconcepción de que el hombre siempre es el malo. Incluso muchos estados ya obligan a su personal
estoy incluyendo hasta jueces, a tomar cursos de género, en donde constantemente les lavan el cerebro en que el hombre solo es el malo, nunca la mujer. La mujer es un ser de luz que no hace nada malo, no miente, no engaña, no hace nada malo. Y además siempre olvidamos a los niños, que en teoría deberían ser pues, el foco de atención. Ahora bien, me gustaría que, más allá de las estadísticas, porque me van a decir que no es cierto, aunque todas las estadísticas están a mi favor, quiero que uses un poquito tu sentido común. Quiero que visualices todas las personas de tu círculo social, aunque sean microconocidos, o sea, conocido de la oficina. ¿Cuántas mujeres conoces que tienen el mismo estilo de vida que tenían cuando estaban casadas, aunque no trabajen? Segunda pregunta, ¿cuántas mujeres conoces que tengan la custodia de sus hijos que no trabajen? O que tengan un trabajo muy sencillo, pero pues, que claramente con eso no podrían subsistir. Muchísimas, ¿verdad? Conoces en tu círculo social, aunque sean conocidos, muchas mujeres que viven así. Hoy en día, entre un 30 y un 50% de las mujeres, depende del nivel social y el país y demás, pero no trabajan. Ahora bien, dime tú, ¿cuántos hombres conoces que no trabajen o que su mujer les pague, su exmujer, les paguen y que ellos tengan la custodia de sus hijos? Son unicornios, son muy raros. Si conoces uno, te aseguro que conoces a un caso y mientras tanto conoces a 10 mujeres que están divorciadas sin trabajar. ¿O no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea más común? ¿Que la mujer utilice la ley vicaria, es decir, esté usando a los hijos para controlar al hombre, o que el hombre esté usando a los niños para controlar a la mujer? Por sentido común. Olvídate de los estudios y las estadísticas. Dímelo tú. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil vienen los datos que te van a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora bien, pongamos ejemplos bien claros. ¿Qué podría llegar a ser violencia en ese sentido utilizando a los hijos? ¿Exigir más monto? Me refiero a dinero. Para empezar, exigir un monto. No que en el feminismo ya las mujeres facturan y somos iguales y todo. ¿Por qué más del 90% del dinero que se da en parejas para la custodia infantil es de hombre a mujer? Qué raro, ¿no? 90%, y en Latinoamérica seguramente es más alto. ¿Por qué siempre es el hombre el responsable económicamente? ¿No que somos iguales? Entonces, uno de los ejemplos más claros es utilizar a los niños para poder sacarle más dinero, sea legal o extralegalmente, al padre. ¿Cuántos hombres conoces tú que les hablan los hijos y le piden cosas y le hacen drama de es que no nos quieres porque no nos mantienes? O que la mujer le diga, no te voy a dejar verlos si no pagas esto o aquello. Además, en teoría, el pago de manutención a los hijos es para eso, es para los hijos. Pero entonces, ¿cómo le hacen esas mujeres divorciadas que no trabajan? O que tienen un trabajo de maestra de pilates, 3 horas a la semana. O sea, perdón, pero con eso no te da para vivir como están viviendo. ¿No se supone que ese dinero es para los niños? ¿Cómo le hacen para vivir las madres? Eso en teoría no debería existir o debería ser ilegal. Pero hoy en día no solo no es ilegal, sino que coincidencia. Entonces, ¿cuántos hombres crees tú que la mujer les exige para que pueda ver a sus hijos más dinero? O gasto sorpresa, no que la escuela y esto y aquello. Pues que la mujer no se administró y se esperó hasta el último momento para sacarte más dinero. ¿Y a quién usa? A los niños. No te dejo verlos, o te habla directamente los hijos. Eso es violencia vicaria. Creo que la peor violencia vicaria que existe hoy en día es la alienación parental. Ese es un tema gravísimo que ya se está reportando en todos los países del mundo occidental por lo menos, en la cual las madres les meten ideas extrañas a los hijos. ¿Tú alguna vez has escuchado a un padre que les hable mal de la madre a los hijos? No lo va a hacer, aunque sea por miedo de que después no le dejen verlos. Pero las madres lo hacen constantemente. Le están metiendo traumas a los hijos innecesarios, que no deberían existir. La madre no debería estar diciéndole a sus hijos qué tan mal padre es él.
y después casualmente los hijos no quieren ver al padre. O lo ven y lo ven nada más como a ver qué le saco, cuánto dinero le puedo sacar. Es terrible. Y hoy en día ya hay testimoniales de muchos hijos, hombres y mujeres, que están diciendo, qué triste que nunca tuve una relación con mi padre por culpa de mi mamá, pero tuve que esperarme hasta que tuviera 35, 40 años para darme cuenta que me alienaron, que todo lo que decía mi madre, uno, era injusto que me pasara esa carga emocional, y dos, me metió ideas que no eran ciertas. Mi padre fue bueno, pero no me di cuenta hasta que era muy tarde. La alienación parental sí existe, y usemos el sentido común. Lo hacen más las mujeres, nos guste o no. Entonces, legalmente, ya en muchos casos, solo puede ser de hombre a mujer. Y el sentido común y los estudios y las estadísticas dicen lo contrario. Este es un ejemplo más de misandria que vivimos hoy en día. Y el punto más importante es que los hombres necesitamos estar al tanto de este tema. Platica con cualquier hombre que esté divorciado y que quiera ver a sus hijos. Según los estudios, arriba del 90% de los padres quisieran ver más a sus hijos. Hablo de los padres que estén divorciados y que no tengan custodia de sus hijos. 90. Estás hablando de que 9 de cada 10 en todos los países del mundo, diferentes estudios, dicen quisieran ver más a sus hijos o estar más involucrado con sus hijos. Y por último, si tú eres una persona que te consideras feminista o masculinista y no ves la misandria en estas acciones, en realidad no eres feminista, eres hembrista. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.